Recuerdan de que Josué recibió un legado. Ustedes recuerdan que a partir de la palabra del Señor nos enseña. Voy a tratar, el viernes estuvimos en la Red Apostólica Emanuel, ahí siendo impartidos por la palabra a través del apóstol Gione, donde realmente poder escuchar, les decía a las hermanas que venían conmigo, ¿no?, que más allá de que la palabra es tan práctica, tan sencilla, de cómo él la expresa, es lo que imparte. Un patriarca, yo que vengo hablando de Moisés, un patriarca que nos deje a nosotros esa unción que emana, esa unción que transmite, esa unción que imparte. Qué bueno que es recibir eso, porque sabe que eso trae crecimiento a la iglesia, trae crecimiento al cuerpo de Jesucristo y trae cumplimiento de la palabra. Porque nosotros que nos basamos en una iglesia apostólica, estamos siendo enviados a través de los apóstoles, de los padres, para que pueda tener crecimiento la palabra. Más allá que se nos impartió la Santa Cena, donde realmente podemos tener un corazón sincero y tratar de aprovechar al máximo todo lo que Dios nos da en la palabra de la Santa Cena. Fuimos también impartidos por el apóstol Hugo en la palabra de ofrenda, espectacular, tremendo, porque él exige entre 15 minutos y de ahí listo, Pero parece que a él no le pusieron reloj, pero lo que nos dio, nos dejó más que satisfecho, una enseñanza generacional tremenda para que podamos atesorar todo lo que él impartió para que nuestros hijos entiendan por qué venimos a ofrendar. No es venir y traer un billete y nada más, sino que nuestra ofrenda es generacional, que nuestra ofrenda tiene bendición, tiene palabra de bendición, promesas de bendición. Amén, usted no viene y trae un billete porque le sobra, usted viene y trae acá al altar porque está entendiendo el peso de gloria que maneja una ofrenda en usted. Amén, qué bueno sería que todos pudiéramos entender esto, pero qué bueno sería que el Señor, o qué bueno es que el Señor nos da oportunidad todos los días para que podamos venir a la casa de Él con ofrenda. Amén. Usted dice, pero habla de plata. No hablo de plata. Hablo de eterno, hablo de cambiar lo material por la eternidad. Amén. Como que no lo entiendo, pastora. No, usted cuando trae acá un billete físico está cambiando lo natural por lo espiritual. Y lo espiritual no tiene precio, amados. ¿Sabe por qué el Señor Padre Celestial entregó al Hijo en la cruz? ¿Usted puede impartir el mismo valor? No, porque era espiritual, era salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas. Amén. Así que, ¿qué más que agradecidos o qué más podemos hacer para agradecerle a Dios lo que hace por nosotros? Todo aquel amor y todo aquel valor que Él tuvo de mirarnos a nosotros a la cara y decir, voy a enviar a mi hijo la mayor ofrenda, la primicia de las ofrendas, para que nosotros podamos recibir ese mismo amor y poder ser recíproco con Él. Pero nunca lo vamos a igualar con un billete, sino que lo vamos a poner en el nivel de lo espiritual. Amén. Gracias por sus amén. ¿Se han quedado dormidos como Marcelo? No, bueno. Según el capítulo 31 de Deuteronomio 1, Deuteronomio 31:1, vamos a leer simplemente 3 versículos como para dejarles a ustedes una reseña o parte de lo que el Señor hizo en Moisés para poder Josué moverse bajo un legado o bajo una paternidad o bajo aquello que él veía. Porque muchas veces nosotros para poder recibir legado tenemos que ver el modelo que estamos siguiendo. Amén. Entonces Josué dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasara delante de ti como Jehová ha dicho.
Simplemente eso, como para ponerlo a usted en la posición de que ya fue llamado a los 90 años Moisés, pero ya tenía 120 años y era hora de partir. Entonces el Señor le avisa que iba a partir, pero que tenía que dejar un sucesor como su hijo Josué, aquel que lo vio, Josué como hijo de fe, no biológico, de fe. Como aquel que lo vio siempre cuando él iba y subía al monte y solamente Josué quedaba al pie del monte, escuchando desde lejos lo que Dios le hablaba a Moisés y lo que Moisés le hablaba a Dios en el monte alto. ¿Lo recuerda, no? Son 2 mensajes atrás, he tratado de recopilar un poco, pero yo quiero irme directamente, me iría al capítulo 6 de Josué, pero no, vamos a ver Josué 1:10, donde el Señor llama a Josué y le dice, tenés que prepararte, tenés que esforzarte, tenés que ser fuerte, tenés que tener ánimo, tenés que tener un espíritu de conquistador. ¿Cuántos espíritus de conquistadores hay acá? Yo necesito que usted predique conmigo y se meta en la historia. Usted la conoce, porque Josué 1:7 al 9 o al 10 vemos que todo lo conocemos. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Esfuérzate, anímate, sé valiente, porque tú repartirás esta tierra a los que vienen detrás de ti. Y no le temas a nadie, porque van a venir en contra de ti, pero yo voy delante de ti. Amén. ¿Cuánto toman esta palabra? Yo voy delante de ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 10 de capítulo 1 de Josué dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Había que tener algo. Y es una preparación. Dígame, tengo que preparar. Porque lo que viene no es fácil. ¿Le es fácil a usted la vida? No nos es fácil. Tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que abra puertas, que abra ventanas en los cielos, que libre toda ruta constantemente. Pero mire, dice que le mandó a los oficiales del pueblo diciendo, preparad, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Y yo le decía al Señor, ¿querés especificarme fecha, Señor? Pues háblame. Porque aquí vamos a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, dentro de 3 días pasará el Jordán. ¿Y cómo había que pasar el Jordán? Usted imagínese en la postura de Josué. ¿Cómo vamos a pasar ese Jordán? Ese inmenso río con esas aguas tan impetuosas y sucias. Pero mire lo que pasa. El 12. También habló Josué a los rubenitas gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios ha dado reposo, ha dado y os ha dado esta tierra. O sea, vamos a pasar el Jordán. Tenemos que prepararnos durante 3 días. Pero recuerden la palabra. No nos vienen las pruebas, las circunstancias, no nos vienen aquellos que nos desenfoca. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Pero acordaos, dice Josué. Decirle al pueblo que se acuerden lo que dijo el Señor a Moisés. Que así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Y yo iré delante de ti. ¿Usted puede recordar estas palabras cuando está en esa plena oscuridad, en esa plena tormenta? No. No las recordamos porque estamos mirando el problema. Estamos mirando las circunstancias. Estamos mirando qué grande es este problema. Pero no miramos a ese Dios grande que va delante de nosotros peleando la batalla. Amén. Qué cara de contento que tiene. 14 dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés ha dado a este lado del Jordán. O sea, los niños, todo aquel grupo de personas tenían que quedarse antes de cruzar el Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Pero tengo que leerle el 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y
que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Primero, el grupo de las mujeres, de los niños, de los ganados se van a quedar aquí. Pero necesito otro grupo. ¿Cómo tenían que ser? Valientes y fuertes. ¿Y qué más? Y armados. Y armados tenían que ir. Nosotros, ¿cómo nos armamos? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo demostramos al Señor que somos valientes? Recién estaba con esa alabanza que dice, corre, corre. No sé cuál es la nueva. Corre, corre, ¿qué más? Danza, bueno, y grita. Vamos a llegar al grito. Pero ¿sabe qué? Yo digo, correr físicamente, y podía mirar a los niños, ¿no? Y correr físicamente, no te vamos a llegar. No me haga correr ni a la mitad del jardín de allá llego. Pero el Señor me decía en lo espiritual, que podamos correr en lo espiritual, que podamos alcanzar una palabra de tantas las que se han soltado en esta mañana. Yo me voy más que satisfecha, me voy más que engordada. Porque toda esa palabra está dentro de nosotros para que nos traiga aliento, para que nos traiga vida, para que nos traiga ánimo. Amén. Entonces estos oficiales, estos hermanos, se tenían que preparar en la fuerza, en la armadura. ¿Cuál es la armadura que usted y yo tenemos? La armadura de Dios. Y es espiritual, no es física. Usted no la ve, usted no la toca. Usted se llena de la palabra por la fe. Amén. Entonces el 16 dice, entonces respondieron a Josué, el pueblo. Respondió a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. El 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Realmente el pueblo obedeció a Moisés? Si salieron que en 40 días llegaban y se tardaron. 40 años, amado. Y yo ayer leía, ¿no? Y como yo soy de leer en voz alta, también me tengo que hacer las preguntas y les hago al Señor. Digo, Señor, ¿realmente le obedecieron a Moisés esta gente? Si todo lo que pudieron haber evitado, ¿cuántas cosas podrían haber evitado el pueblo? ¿Cuántas cosas podemos nosotros evitar cuando obedecemos la voz de Dios? Amén. Al buen entendedor, poca palabra, dice el Señor. No, dice el dicho. ¿Le leí el 17 o no? ¿Y el 18? Ah, ¿lo quiere leer conmigo? ¿Qué dice? ¿Lo digo yo? Usted lo dijo porque lo está leyendo. Mire, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, le dice el pueblo, y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué, le está diciendo el pueblo, Josué, mira, le hemos hecho caso a Moisés porque Dios estuvo con él. También te vamos a hacer caso a vos, pero esforzate, Moisés. El pueblo le decía, ¿qué le quería decir? Es muy feo, amados, miren, es muy feo poder trabajar con las personas que están en contra de lo que nosotros tenemos. Y te hablo de Cristo, no hablo de mis pensamientos, no hablo de mí, hablo de Cristo. El Señor obedeció al Padre. ¿Por qué nosotros no podemos obedecer al Padre? Si ya nos dejó un modelo a seguir que es Jesucristo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esa palabra que Dios nos da, que tengamos ánimo, que podamos esforzarnos, pero es muy feo, muy horrible, muy a contratiempo ir con gente que realmente no camina a la par que el Señor Jesucristo nos manda. Amén. El que podamos correr en lo espiritual.
el que podamos llevar la palabra, porque es como que uno va siempre remando sobre el mismo lugar. Y yo lo hablo a nivel iglesia, no estoy hablando por nadie en especial. Usted sabrá a dónde el Señor le está hablando. Y dígame si dentro de su casa no pasa lo mismo. Usted tiene un pensamiento, y más cuando somos aquellos que llevamos la casa, llevamos el hogar. Usted quiere llevarlos por un lado y los demás le dicen que no. Entonces así le pasaba a Moisés, así le pasó a Josué. Pero Moisés, ahí en el capítulo 31 de Deuteronomio, dice: el Señor me dijo que yo no voy a pisar esa tierra, que la va a ver de lejos. Pero está esperando Él que nosotros subamos al cielo para poder ver y tocar esa tierra prometida, que es la ciudad celestial. Amén. Que es nuestra ciudadanía celestial a la que pertenecemos. Pero no me quiero desenfocar de acá porque hay muchas cosas que el Señor nos habla. A mí el Señor me ha venido hablando tanto con respecto a Moisés y a Josué, que hay cosas que son para mí, pero hay cosas que son para la iglesia. Amén. Nos pasa a todos aquellos que predicamos. Hay cosas que son para uno y hay cosas que es para la iglesia. Y he sido muy edificada con esta palabra. Entonces, acá el mismo pueblo le dice: y el que no te obedeciere, Josué, que muera, pero vos esforzate y sé valiente. Pero no es así, amados. Tratemos todos de cumplir con la palabra del Señor. La nación era una nación rebelde y hasta hoy todavía lo es, pero Dios es el omnipotente y fiel creador. Amén. Y Él quiere encontrar en nosotros personas determinadas y fiel. Por eso ahí el apóstol Pablo, que escribe la carta a los Hebreos, dice en 10 Lucas, capítulo 10, 28. 10 Lucas, dije. Se ve que alguien me tiene que dar 10 Lucas. Hebreo 10, 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No estaban hablando nada fuera de lugar el pueblo, pero se tenía que hacer cargo de la palabra de Dios. Amén. De los mandamientos, de los estatutos, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vos sabés que acá, no, está bien, pensé que estaba con mayúscula gracia. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y cómo lo vamos a pisotear? ¿Cómo pisoteamos el nombre del Señor? Cuando no nos encaminamos en su voluntad. Amén. En el orden que el Señor quiere que seamos consagrados o que podamos vivir. En ese orden que Dios nos ha estipulado para poder obedecer la palabra de Dios. Después dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Entonces yo escribí esto: entonces lo que nos redime es la sangre del pacto, es la Santa Cena. No podemos dejar de dar un mensaje si nosotros no estamos hablando de Cristo como el centro del mensaje, pero lo que significa y lo que es la sangre de Jesucristo. El vino representa la sangre de Jesucristo que nos dio vida y nos perdona los pecados. Ya no es el carnero en el zarzal, ya no es aquel carnero engordado que tenían que traer al holocausto. Ya es Cristo en nosotros. Por eso es que debemos evitar que muramos irremisiblemente. Amén. ¿Por qué? Porque está estipulado en la palabra. Sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero la gracia es más fuerte. La gracia tiene mayor peso de gloria. Amén. Porque estamos en un nuevo pacto. Si el viejo nos sirvió, ¿cuánto más este nuevo en el que somos nosotros redimidos por la sangre de Jesucristo? Amén. Entonces, ahí vemos que ellos pudieron prepararse para la conquista de la tierra, pero ahora vamos a pasar al capítulo 2 de Josué. Se preparó Moisés a los siervos. En el capítulo 2 vamos a ver
versículo 2:10. Envía espías a reconocer la tierra prometida y la heredad. O sea, Josué manda espías a reconocer la tierra. En el versículo 1 se preparan para, en el capítulo 1 se preparan para la conquista, en el segundo manda espías y los tiene a ellos, los cobija a estos espías una mujer. ¿Cómo era esa mujer? La Rahab, la ramera, la prostituta. El versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, Og, y las cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿Vieron las señales y prodigios que el Señor había hecho con su pueblo, con Josué y con su pueblo, con Moisés y con su pueblo? Entonces dice, y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Mire cómo podían ellos describir al Dios al cual estaban trabajando, al cual estaban haciendo una tarea que Dios les había mandado. No lo estaban haciendo porque ellos querían, sino que lo estaban haciendo porque Dios le había concedido una tarea. ¿Cuál es la tarea que el Señor le ha concedido a usted? Porque si usted está acá en la tierra, no hablo del espacio físico de esta iglesia, sino que usted está aquí en la tierra es porque ha venido con un propósito de Dios. ¿Lo ha descubierto ese propósito? Bien, hay un propósito vivo acá con un Dios viviente. ¿Ha descubierto su propósito? Bueno, en eso estamos, pastora. Yo todavía lo estoy descubriendo. Yo no he cumplido todo lo que el Señor quiere que cumpla acá. Porque si me dejó viva es para algo. Dígale al que tiene al lado. ¿Estás vivo? Descubrí tu propósito. Bueno, y hacete cargo. No seas como Pilato. Ah, y acá podemos entablar otro mensaje, ¿no? No, pero vamos a seguir. El 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Sabe que estaba acá hablando Rahab. Los había escondido a los espías. Entonces dice que ella en la conversación que tiene con ellos, le dice, yo los voy a esconder, pero solamente si me juran que cuando estén con Josué y puedan ser librados de todo esto, me libren a mí y a mi familia. Entonces dice, se lo voy a parafrasear porque tengo que llegar hasta el 6. Entonces dice que van a buscarlo a los espías, lo de los amorreos y todo esto feo, van y los buscan a los espías a la casa de la ramera de Rahab. Entonces dice que ella le dijo, no, ya se han ido. Y ella, cuando le está dando instrucciones a los espías, le dice, mira, vayan, escóndanse en tal lugar y dentro de 3 días salgan de ese lugar. Entonces, cuando ellos salieron de ahí, ya habían pasado los amorreos, todo eso, y ellos volvieron a ella. Y ella le dijo, recuerden lo que me juraron. Y los que yo le hice jurar, que me salven a mí y a mi familia. Entonces, cuando ellos se van, llegan a la tierra, los espías llegan a la tierra, ven los frutos que habían ahí y llegan con la noticia a Josué y le dicen sí, que la tierra era buena y que habían grandes frutos, todas esas cosas, pero había en el medio o en el trajín de todo eso, había que reconocer la tierra prometida. Y esa tierra prometida es Jericó, o era Jericó. Amén. Entonces, vamos a leer el 13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Bueno, ahí ya se lo parafraseé porque usted lo conoce. ¿Conoce la historia? Bueno, si no lea la Biblia, recuerde. Josué 2, todo el capítulo 2. El versículo 16, pasemos. Brisa.
Y le dijo, marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros nos os encuentren y estás escondido allí 3 días hasta que os sigan y hayan vuelto y después os oiréis por vuestros caminos. Bueno, ahí se van todos, pasemos al 20. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, porque acá contesta Josué, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. A ver, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare, si ella no había cumplido el juramento que hizo, de esconderlos. Bueno, vamos a pasar al capítulo 3. Esto se cumple. Cuando conquistan la tierra, cuando conquistan a Jericó, esto se cumple. Mire, vamos a terminar con esto acá. Pasamos al capítulo 6, versículos 23 y 24 o 24 y 25. A ver si mi memoria no me falla. Dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Bien, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Queda o termina ahí? Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Vio cómo se cumplió la palabra? Lo que prometió en el capítulo 2, el Señor lo que prometió lo cumplió en el capítulo 6, pero en todo eso había algo que recorrer, que era que Josué junto con el pueblo, los oficiales, los valientes, los esforzados, tenían que cruzar el Jordán. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, 3:9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo hay que estar para escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios? Cerca de Dios. Eso es algo muy importante, amados, porque creemos que el Señor nos habla todos los días y a diferentes horas. Pero ¿cómo estamos? ¿Cerca de Dios? El oficial, el padre que tenían, el patriarca, el sacerdote, le dice al pueblo, ¿cuál estábamos? 9. Josué dijo a los oficiales, acercaos y escuchad las palabras. Amén. ¿Entendió el mensaje? Y añadió Josué, el 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Y qué le echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo? Por eso le dije todo lo feo. El 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán,
y todo Israel pasó en seco. ¿Cuál era la instrucción? ¿Cuál era la instrucción que tenían que tener? Llama uno de cada tribu y que sostengan las piedras. Se supone que las piedras eran muy grandes. Yo no recuerdo la descripción de la piedra, pero que cada uno de ellos tenía que sostener una piedra. ¿Para qué? Para que después pudieran hacer un altar en ese lugar y dejarlo por memoria perpetua. Entonces dice que uno de cada tribu, porque es que nosotros, se nos reveló el apóstol Tito, el tema de las piedras y por qué están estas piedras acá. Porque esto simboliza el altar de Dios y el encuentro que Dios tuvo ahí, porque Él hizo un milagro en ese encuentro. ¿Qué fue lo que abrió? El Jordán. Cuando las aguas en ese tiempo de la siega se desbordaban, pero ¿quién era el que pisaba? El arca con los pies del sacerdote. El arca es usted, que porta la presencia del Señor. Entonces, ellos con esas piedras y sus pies descalzos pisaron el Jordán y las aguas empezaron a abrir. ¡Qué sobrenatural! Yo voy al río del tío Gustavo y no pasa nada. Es más, me lleva el río. Ahí en Tunuyán. Nos lleva, si nosotros nos atrevemos a pisar más adentro, nos lleva. Pero esto eran instrucciones de parte de Dios, porque había que conquistar. Por eso el espíritu de conquistador que usted tiene que tener es siempre para estar cerca de Dios. Es siempre para poder conquistar lo que necesitamos conquistar. Hoy no podemos hablar de un río Jordán. Hoy tenemos todos los días que conquistar cosas que son peores que un río Jordán, porque el río lo estaban viendo. Nosotros tenemos situaciones delante de nosotros que las miramos y no sabemos cómo manejarnos. Por eso es necesario seguir las instrucciones de parte de Dios para que podamos tener un altar y para que en ese altar con los hijos de nuestros hijos pregunten, ¿y qué es esto? Esto es lo que hizo Dios tal día que a mí me sacó de tal cosa y que me dio salvación, porque yo sé el Dios que he creído, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pasemos al capítulo 4. Acá viene lo que yo le parafraseé y le mostré ahí. El objetivo de este capítulo era dejar un altar de piedras. A ver, ¿qué le puedo leer? Capítulo 4, versículo 1 al 2. No, al 5. 1, 2 y 5. No, poneme el capítulo 4, lo vamos a leer. Voy a tratar de apurarme. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los hombres, los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Pásame el versículo 23, por favor, Brisa. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Fíjese que este milagro no era la primera vez que lo hacía, sino que también ya había abierto el Mar Rojo cuando estuvo con Moisés, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. Entonces, los dos objetivos fundamentales que Dios quería glorificarse en el pueblo era que le temieran al Señor y que el pueblo pudiera pasar, que vieran la gloria, que vieran la mano poderosa de Dios. Amén. Como usted y yo en este día somos nosotros protagonistas de mostrar el Dios poderoso que servimos, de mostrar su mano de poder. Amén. Para que Él sea glorificado y para que el pueblo pueda temer a Dios. Que el pueblo pueda temer a Dios. Entonces, eso ya se lo dije. Vamos al capítulo 5.
pasó que después de haber hecho el altar, tenían que celebrar algo. ¿Qué es lo que era? Mientras yo tomo agua, usted me contesta. ¿Qué es lo que era? La Pascua. Tenían que ser circuncidados y celebrar la Pascua. Amén. A los capítulo 5, versículo 7, por favor. Del 7 al 9. Después pasemos al 13. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. A ver, poneme, lo voy a llevar acá, porque si no usted no va a entender qué es lo que estoy hablando. Te dije que estamos en el 5, leímos el 5, ¿verdad? 5:9. Bueno, miren, ¿qué pasó con este pueblo? Habían cruzado, pero no habían tenido pacto, no habían sido circuncidados. En aquel tiempo, la circuncisión que tenían, lo estrené con este golpe. La circuncisión que tenían era que tenían que cortarse el prepucio del pene del hombre. Esa era la señal del pacto que el hombre tenía. Gloria a Dios que no se lo van a hacer hoy en día. La señal que nosotros tenemos que tener de esa circuncisión es en el corazón. Es aquí en el corazón. Hoy por hoy este nuevo pacto hace en nosotros que tengamos ese pacto. Entonces, como los hijos de lo que ya habían pasado no habían sido circuncidados, necesitaban tener ese pacto para poder disfrutar de ese altar, para poder seguir viendo las maravillas que ya habían venido viendo. Pero era una generación que necesitaba ser circuncidada, que necesitaba tener pacto con el Creador, con Dios. Amén. Entonces, los circuncidan por mandato de Josué, y ahí ves cuando pueden celebrar la Pascua. Por ejemplo, el versículo, seguime por favor en el versículo 10. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Los panes sin levadura. ¿Cuál era la Pascua que ellos celebraban ahí? ¿La celebraban con pan y vino? No, era el maná que descendía. Era otro de los milagros que tuvieron ellos. Entonces, del fruto de la tierra, los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó, el 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Entonces ahí vemos que todo esto era necesario hacerlo. Josué era necesario que moviera al pueblo, a esos 3 millones de personas, día tras día, para ver la mano poderosa de Dios y para que todos aquellos que temían a Dios pudieran recibir la bendición de Dios. Amén. Como hoy nos pasa a nosotros todos los días. Tenemos que ver la mano poderosa de Dios porque hay una fe puesta en aquel autor y consumador de la fe que es Jesucristo. Ahí Josué en ese mismo capítulo se encuentra con aquel ángel con la espada desenvainada y le dice Josué, estando Josué cerca de Jericó, el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de todos aquellos feos, amorreos, hebeseos y todos aquellos? ¿O eres de los nuestros? Y le contesta el ángel, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mire,
al lado suyo usted tiene un ángel. Uy, la pastora, ¿qué está diciendo? ¿Y sabe cuál es el ángel que tiene? El del ejército de Dios, de Jehová, de Dios. Usted siempre va a estar acompañado por Dios. Él se la va a rebuscar para estar acompañado por Dios, para que usted se sienta acompañado. Entonces dice que este ángel le dice, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¡Wow! ¡Qué comunicación, amados! Si yo les digo que esto a mí me ha hablado tanto, tanto, porque nosotros tenemos que entender, yo sé que en el día uno trajina, que para aquí, que para... A ver, ¿para qué? Dígame, ¿para qué? No voy a decir lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Es mío, Señor, no es tuyo. ¿Qué se va a llevar al cajón, amados? Démosle tiempo a Dios, pero con un corazón genuino, amados. Porque Josué, ¿sabe lo que le tembló a él cuando le dijo, soy el ángel de Dios? ¿Sabe como le decía cuando el Señor me mostraba a Moisés en la zarza? Hay que tener tiempo, una calidad de tiempo para enfrentar, que el ángel nos enfrente. No, me ha mandado tu Dios, en palabras de hoy, ¿no? Y le dice, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como una primicia, príncipe es primicia, es cabeza. Como una primicia he venido ahora a vos. Entonces Josué reaccionó. No estoy con los amorreos, no estoy con el pueblo de Dura Servi, estoy ante Dios. Entonces, ¿qué hago? Cierren la puerta, por favor. Entonces, ¿qué hago? Me arrodillo y le adoro y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Había llegado a la tierra. Había llegado a esa tierra prometida, a una parte de la tierra, porque Jericó era lo que ellos tenían que conquistar. Pero es como si yo le digo, Argentina tiene que conquistar, pero tiene que pasar por todas los otros departamentos, los otros distritos. Entonces llegó a este lugar y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Lo mismo que le dijo a Moisés cuando lo llamó. ¿Usted cree que nosotros no recibimos lo mismo de parte de Dios cuando hoy tenemos el Espíritu Santo? Amén. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ha direccionado. Y es el que nos hace decir, quita el calzado de tus pies, amado. Quítenle el calzado de donde andamos, de lo que caminamos, de lo que hacemos en el diario vivir, que no está mal. Pero no le demos prioridad a eso, sino a Dios. Amén. A todo lo que Dios tiene para nosotros. Se ha posicionado como Josué, se encontró con el ángel. El ángel le ha salido al encuentro. Yo ayer ahí en esa terapia intensiva le dije al espíritu de esa persona, he venido porque Dios quiere hacerte tuyo. Dale la oportunidad a Dios de que te sane y de que te salve. Señor, pastora, ¿no le dijo que recibiera al Señor? No. Dale la oportunidad, y le hablo a tu espíritu porque sé que me está escuchando. Dale la oportunidad a Dios que hoy te sane y te salve, porque Él ha venido a tu encuentro. Y yo por fe digo que tu espíritu ha sido salvo.
Amados, yo me subí al auto, llegué allá y le dije al Señor, ese ángel de espada desenvainada lo quiero conmigo, Señor. Porque yo le iba a echar el cargo a Nahuel. Y el Señor me dijo, no, sos vos la que tenés que poner las piedras, sos vos la que tenés que cruzar el Jordán y sos vos la que tenés que enviar palabra. Eso es porque se está cerca de Dios, amado. Sí, es verdad. Yo salí muy triste de ahí porque no sé lo que Dios va a hacer. Salí muy quebrantada. Pero no es decisión mía, es decisión de Dios. Dios tiene todo en las manos de Él. Nuestros tiempos, dice el salmista, están en sus manos. Amén. Pero para hacer lo que hay que hacer, ¿sabe que yo después le comentaba a la apóstol Liliana lo que le había dicho? Y ella me puso primero salvación y después sanidad. Y yo dije lo que Dios me dijo. Amén. Que realmente podamos entender que no estamos jugando al evangelio. El Señor es el que tiene la última palabra. Así para nosotros como para aquellos que están afuera esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque acá el Señor quiere la manifestación de los hijos de Dios. El Señor quiere que haya valor, que haya valentía. No podemos estar encerrados, amados, cuando Dios hoy en día quiere que nosotros nos hagamos cargo. Entonces, ¿dónde quedé? Josué 5:15. Vamos. Pasemos al 6. Tengo 15 minutos y termino. Termino con esto, mire. Preparativos para atacar a Jericó o preparativos para, creo que en la versión Reina Valera dice la toma de Jericó. Dice, nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se había cerrado las puertas de la ciudad para hacerla. Poneme en Reina Valera, por favor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo estaba Jericó? ¿Y a causa de quién? ¿Cómo está la situación que usted está viviendo? ¿Muy cerrada? ¿Parece que no hay una luz por ningún lado? Déjeme decirle que es a causa de usted mismo o de mí misma. O de mí misma. No puedo ver la luz, no puedo entrar, no puedo salir de esto y debe ser porque es causa de mí. ¿Lo dice acá o no lo dice? Acá lo dice de otra manera. Dice, no podía entrar ni salir de Jericó, pues se había cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Sigamos con esta versión. No sé qué versión tengo acá, Brisa. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué es lo que le dice acá? Yo he entregado en tu mano a Jericó. Ya lo sabía Josué. Y a su rey con sus varones de guerra. Sigamos. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y otro haréis durante 6 días. Esta era la directiva. Poneme el 3. Rodearéis, van a rodear, pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Esta era la dirección. Durante 6 días iban a rodear los muros de Jericó. Dice que los muros de Jericó, uno era de 4 metros de ancho y el que le seguía el primero, el exterior, era de 6 metros de ancho y el que le seguía era de 4 metros. Esa cantidad era lo que cerraba todo lo que era la parte de Jericó. Estaba la ciudad encerrada en ese círculo. Y entonces dice, van a rodear todos los hombres de guerra, van a rodear esa ciudad. ¿Veo cuando nosotros salimos a evangelizar? ¿Qué estamos haciendo? Estamos rodeando ese lugar. Amén. Bueno, acá estaban los hombres de guerra haciendo esto. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Durante los 6 días. Sigamos.
Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. 6 días era rodearla con una sola vuelta, pero el 7º día, dice, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Fíjese acá que dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. Cuernos de carnero. Yo estuve como 2 horas haciendo un mensaje ayer en la mañana y decía cuero de carneros. Cuero de carnero. Y ahí no dice cuero. ¿Qué dice? Bueno, ¿sabe quién me avivó? La inteligencia artificial. Le mando un audio y le digo, ¿cómo se hacían las trompetas y los shofar? ¿Y qué simboliza el cuero de carnero? Y me responde, según Josué, capítulo 6, dice cuerno de carnero. Y yo me quedo así, digo, y me largué a reír, me largué una tentación de risa porque no puede ser. La inteligencia esta es artificial y me ganó. Pero qué bueno y qué importante. No lo iba a decir porque me he reído de mí, pero qué bueno y qué importante es saber leer bien. Y con los lentes. No, sí, estaba con los lentes. Cuerno a cuero. Hay una diferencia. Pero todo esto tiene algo simbólico, una significación simbólica, pero ya vamos a llegar ahí. Quiero enseñarle la estrategia que ellos usaron. No sé, a ver si sigo en la misma acá. ¿Dónde estamos? ¿En el 4? El 5. Cuando oigáis que las trompetas dan un toque, no, vamos a ir acá. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Recuerden que en el 7º tenían que tocar el cuerno del carnero, la trompeta o la bocina, pero todo el pueblo tenía que gritar. Seguimos hasta el 7. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodea la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Sigamos. Sí, hasta el 15. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Las bocinas tenían un mismo sonido continuamente, ¿pero por quién? Por los sacerdotes, por aquellos 7 oficiales que él apartó. Amén. Pero acá en el 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová ese día,
Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, siempre. Durante esos 6 días y incluso hasta el último día, el 7º. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Fíjese el orden que llevaba. Las estrategias que el Señor nos da tienen un orden. Diga, tienen un orden. Mi familia tiene un orden. En mi casa hay un orden. Y tiene que ser espiritual. Porque aquí vamos a ver por qué tenían que hacer sonar tanto las trompetas. Quedamos en el 12 o en el 13. Y los 7 sacerdotes, el 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días, tocando continuamente las trompetas. Los sacerdotes, no el pueblo. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. En el 7º día, 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, te dije, a ver, 15, que quedé en el 16. Vamos a ver, no sé qué versión es porque no la puse, pero esta versión dice: cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: gritad, el Señor os ha entregado la ciudad. Amén. ¿Cuál era el grito que tenían que dar? Ay, los quería agarrar. No, gritad, el Señor os ha entregado la ciudad. Ese era el grito. El Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos. Se lo dijo en el capítulo 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6. El Señor ha entregado a tus enemigos en tus manos. Esto griten. Amén. El Señor ha entregado a mis enemigos en mis manos. ¿Qué va a gritar? El Señor me entregó la prosperidad. El Señor me entregó la salvación. Eso tengo que gritar. Que mis hijos están atados al altar. Eso tengo que gritar. Gloria a Dios. Siéntese, siéntese, que está lo mejor acá. Lo mejor está por venir. Mire, ¿qué es grito? En el hebreo, grito es ruá. Pero el Espíritu de Dios también es ruá. Búsquenmelo porque yo eso no lo busqué. Busqué la palabra grito. Y grito es ruá. Dice que es la raíz primaria de arruinar. Especialmente por romper, figurativamente dividir los oídos con sonido. Mire lo que tiene que hacer: dividir los oídos con el sonido del grito. Ya le voy a unificar lo que es cuerno de carnero. Gritar por alarma o gozo. Aclamar, alarma, alegre, alegría, alzar la voz, ansiedad, aullar, cantar, clamar, dar la alarma, gozo, gritar, grito, holgar, júbilo, quebrantar, regocijar, sonar, sonido, tocar. Eso es cuando usted grita, pero había ¿qué es lo que había que gritar? Sí, hay momentos que hay que hacer un grito de júbilo, hay momentos que hay que hacer un grito de guerra, pero en el espíritu. Nosotros que aquí tenemos, el Señor nos ha dado el don de la guerra, de la danza de guerra. Vieron cuando sobre todo las profetas, cuando las agarra el Señor con esa danza de guerra, esos gritos que pegan, no son de ellas, son de esta trompeta de cuerno de carnero. Vamos a ir a ese significado y con esto cierro.
¿Dónde está? Acá. Las trompetas que usaba el pueblo hebreo para hacerlas sonar estaban hechas de cuernos de carnero, no de cuero de ternero. En la Biblia, el cuerno de carnero es un símbolo de poder, fuerza y victoria. Poder y fuerza. El cuerno de carnero era un símbolo de poder y fuerza, como se ve en el Salmo 18:2. Y después poneme Salmo 89:17. Acá, este símbolo, este grito, este sonido que daba el cuerno de carnero era el ruá de Dios. Cuando el pueblo tenía que gritar, Dios nos entregó la ciudad, era el sonido de los 6 días del sonido de las trompetas en la boca de los sacerdotes. ¿O con qué se tocaba la trompeta en ese tiempo? Con la boca. Tenían que soplar, tenían que gritar, tenían que soplar, pero el cuerno del carnero era la voz de Dios. ¿No dice el Señor en 1 Tesalonicenses o 2 que Él tiene la voz como de trompeta, como de trueno, como de relámpago? Amén. ¿Vio qué importante es desmenuzar la palabra? Porque ahí está encriptado, pensé que no me iba a salir la palabra, encriptado Dios. El shofar, el cuerno de carnero, es la voz de Dios. No era porque el pueblo gritaba fuerte, era porque tenían que obedecer la voz de la estrategia que Dios le estaba dando. Los sacerdotes van a tener que trabajar 6 días dando vueltas para rodear la ciudad, pero al 7º día, en ese día del número profético, en ese día del número del Señor Jesucristo, del comienzo de muchas cosas, voy a hacer que suene con todo el pueblo el grito que diga que Dios me entregó la ciudad. Amén. ¿Qué cosa es lo que usted tiene que gritar en este día para que Dios le entregue todo? El Salmo 18:2 dice, donde se dice que Dios, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántos nombres le pongan el salmista al Señor? Porque Él tiene ese ruá en nuestras vidas. Él puede tocar ese cuerno de carnero a disposición nuestra y decirnos que Él es mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, aprópiese del Señor, pero no cuando le conviene. Aprópiese de Él todos los días. Amén. También simboliza victoria y triunfo. El cuerno del carnero también se asocia con la victoria y el triunfo, como se ve en el Salmo 89:17, donde se dice que, a ver acá, no, Reina Valera no lo tiene, ya te busco la versión. Creo que es oso, pero no, a lo mejor no lo tenés. Me fijo si la puse acá. Ponelo ahí, ponelo en la versión que lo tengas. Dice, porque tú eres la gloria de tu potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Ese es el poder que el Señor está dándonos a nosotros. Pero ¿sabe qué? En esta versión dice que el cuerno de David será exaltado. El cuerno de David será exaltado. El cántico, el llamado, la alabanza, el instrumento, todo tiene que exaltar el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe qué? Lo dejo eso ahí. Cualquier cosa después usted me pide lo que quiere, que me ha faltado muchísimo porque tengo 13 hojas acá. Pero cuando yo decía, Señor, el cuerno, cuando me vino esta revelación ayer, para mí fue una revelación, a lo mejor ustedes se lo saben. Pero cuando el Señor me decía cuerno de carnero, yo dije, Abraham dijo, en ese zarzal está provisto el carnero. Dije, la zarza Moisés, el zarzal Abraham. ¿Y cuándo fue que lo dijo?
¿Cuándo fue que Abraham dijo, todo está provisto? Capítulo 22 de Génesis, versículo 17 creo que es, a ver. 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién es ese carnero hoy? ¿Quién es el que pasó en la cruz del Calvario? Cristo. Ese es el carnero que hoy está dentro nuestro y que puede gritar, que puede cantar y que puede decirnos a nosotros que tenemos la autoridad de decir que Dios nos ha entregado en nuestras manos, no solamente la ciudad, nos ha entregado la iglesia, no en lo físico, sino en lo espiritual. Nada más que tenemos que esperar ese llamado bendito para poder estar en esa ciudad celestial. Amén. Aquí estamos para prepararnos, como dijo el capítulo 2 de Josué, capítulo 1, preparándonos para la conquista. Pero dentro de 3 días cruzarás el Jordán. ¿Qué es lo que tenés que cruzar? Dentro de 3 días lo tenés en tus manos. Amén. Amén. Le da un aplauso al Señor. Dios en nosotros nos ha dado su primicia, que es el Señor, el Hijo. Nos ha entregado la tierra prometida, que es la celestial. No somos nosotros la causa de la ciudad que se cerró. Y si hay algo que se ha cerrado en esta mañana y usted dice, no puedo entrar, no puedo salir porque está cerrado, sea ministerio, sea casa, sea hogar, sea usted mismo, pues no sea la causa. Dígale al Señor que le dé todo. Amén. Porque Él nos ha dado todo. Pasen